El Universal. Renunció por lo que renunció, ¿no? Y no tenía nada. O sea, se vino a México a conseguir trabajo y trabajaba en El Universal. Trabajaba Rogelio en el consumidor. Ándale, en uno del Instituto del Consumidor, una cosa así, un buen tiempo. El Universal. Y bueno, pues luego ya le iba más o menos bien. Y fue cuando Cuauhtémoc le dijo que se fuera de candidato a Tabasco. Y para él fue otra vez un cataclismo familiar, o sea, aventarse la decisión de pasarle un puesto de burócrata que estaba bien, digamos, no tenía problema, a otra vez lanzarse y a ir contra el PRI de Tabasco. O sea, lo que implicaba de riesgos hasta personales, ¿no? Y bueno, así de comprometido está. Pero mira, te voy a decir, por ejemplo, de la tosudez que dice Rogelio. Yo he discutido muchas cosas de política económica con él. Y El Universal. Es muy inteligente, muy inteligente. Y cuando tiene algo en la cabeza, no se lo quitas fácil, pero se lo quitas, con razones. Y cuando es algo nuevo, El Universal. pues, si le gusta lo que le dices, pues te dice que sí, y a veces no te dice nada, y a lo mejor un mes después te dice, bueno, sí, mira, ya. El Universal. Tanto en política económica como en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con lo de las reuniones con empresarios, te puedo decir de muchas cosas. Pero cuando te dice que sí, El Universal. a diferencia de otros políticos, es que sí. Porque a mí lo que sí me desespera de la mayoría de los políticos es que te dicen que sí y te mandan a volar y te dan largas. Y te dicen sí, pero mañana o yo no sé qué, no sé qué. El Universal. O sea, batallas para convencerlo a veces, pero con razones lo convencen. El Universal. Y cuando te dicen que sí, es que sí. Fíjate entonces, eso es una gran cosa para mí. Un paréntesis, porque El Universal. Hablando con amigos empresarios que hicieron El Universal. negocios durante el gobierno de Andrés en el Distrito Federal, me decían algo muy parecido a lo que... El Universal. Porque les pregunté, ¿y cómo fue con Andrés? Me dijeron, muy fácil trabajar con él. El Universal. ¿Por qué? Porque de entrada te decía sí o no. El Universal. Si era así, y todo el equipo operaba para que saliera rápido y no tenías que estar llamando semana tras semana. El Universal. No te daban largas y al final era no. Y si era no, era no. Y no había forma de cambiar esa decisión y tenía su razón. Exactamente. Sí, y te da su razón, y él te da su razón, te Y- dice, y mira, la otra- no por esto y esto. Claro. Y tú le dices, oye, bueno, no, pero a ver, ya pensaste en esto. Bueno, sí, o sea, y te da buenas razones, la verdad, o sea, es muy listo. Es muy listo. Pero la otra cosa que me llamó la atención es que me decía, El Universal. y me dijo, te voy a dar el teléfono de mi celular. La única razón por la que me puedes llamar es si alguien te pide moche. Me lo comunicas directo. Si no, no me hables. Y vete a hacer el trabajo. ¿Está bien? Ahora, en la parte económica, mira, ¿qué proponemos? Así, lo central. El Universal. Él El Universal. piensa, que es muy importante bajar el gasto corriente del gobierno. Y El digo, Universal. cuando dicen, no, es que no se puede, es que está diciendo López Obrador, oye, a ver, tú que compras empresas. Si una empresa ha crecido su gasto de 1.2 billones cuando empezó el PAN a 3.7 hoy, que si le quitas El la inflación Universal. se ha duplicado. O sea, y sin mayores beneficios y sin mayor inversión. ¿Tú crees que no se puede recortar 10 o 15%? Pero con la mano en la cintura se puede. Entonces, él propone eso. El Universal. Y dice, no, pues, si se puede o no se puede, bueno, pues yo te voy a decir lo que hizo en el DF. O sea, cuando él entró al DF, El Universal. había un déficit anual de 5,000 millones de pesos. 6,000, 5,000, 4,000, digamos, los años anteriores, ¿no? Cuando él salió, el déficit fue menos de 1,000 El Universal. millones en los últimos 3 años. Cada uno, o sea, fue 600, 400 y 800. Digo, no me acuerdo de los datos, pero ahí están los números. El Universal. O sea,
lo redujo el déficit al 20%, al 10%, vamos a decir lo que es. Al mismo tiempo, El Universal. hizo mucho más obra pública que la que habían hecho los anteriores, y al mismo tiempo que metió los programas sociales. Pues ¿de dónde sacó el dinero? Pues lo El sacó Universal. de los recortes al gasto de la burocracia y a la corrupción y a la esta y a la otra. Entonces, digo, matemáticamente pues no hay más de dónde sacarlo, ¿verdad? Y lo que se propone El como Universal. política económica, bueno, es, o sea, vas a recortar el gasto, ¿para qué? Para aplicarlo a programas sociales y a obra pública, vas a bajar el precio de la energía, ¿sí? Vas a también El Universal. a combatir los monopolios, que en México son un problema muy grave, vas a buscar incentivos, y ahí tenemos un poquito de discusión, si más bien la banca de desarrollo, más vía la banca comercial, pero El Universal. mecanismos para que haya crédito a la actividad productiva. Bueno, luego hay otras cosas, pero a fin de cuentas es entender que en una economía abierta, si no tienes competitividad, no puedes crecer, y que al país le urge. El Universal. Y todo el programa está enfocado a competitividad. No sé si lo habrás visto, pero es bastante sencillo. Ahora, pues si me dices, ¿quién tiene en Hacienda un loco? Rogelio Ramírez de la Ojeda. El Universal. Que quiere otras. Yo les puedo decir, por ejemplo, en energía. Él no quiere capital privado en Pemex. Yo creo que tiene toda la razón. A ver, Rogelio. No, a ver, Manuel. El Universal. A ver, yo les voy a... Bueno, termino antes nada más de decirte una vez, platicando con él, hace unos años, yo le decía, oye, pues el manejo El económico Universal. ha sido un desastre. Me decía, bueno, sí, pero no siempre. Entonces yo dije, bueno, que le voy a preguntar, ¿quién consideras como presidentes del El Universal en que la economía se manejó bien? Y me dijo, pues, Luis Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Pues digo, no, extremista no es. O sea, si él piensa que eso fue algo razonable, pues, El Universal. podrá decir lo que sea, pero extremista, pues no, ¿verdad? Pero bueno, las reformas estructurales, mira, te pongo el caso de la energía. Aquí se dice que Petrobras y que la privatización y no sé qué. Bueno, el problema principal que hay en Pemex, desde el punto de vista, El Universal. es que Pemex no se maneja como una empresa normal. ¿Por qué? Porque está dentro del presupuesto. Entonces, al estar dentro del presupuesto, estás tratando cuestiones de inversión como si fueran gasto público, y no lo son. Porque la diferencia entre el gasto público y una inversión en una petroquímica es que el gasto público tienes que pagar con los impuestos. El Una inversión en Universal. una petroquímica, pues se paga sola. Digo, si es una inversión buena, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hicieron en Petrobras, antes de ya lo del capital privado, que fue la última etapa de un proceso, fue sacarla del presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de consolidar en las finanzas públicas el ingreso y el gasto que incluye inversión, El Universal. nada más se consolida la utilidad o la pérdida de la empresa. Eso quiere decir que puede invertir o puede tomar decisiones racionales, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, para que tengas una idea, no le dan mantenimiento a las refinerías porque es gasto. Oye, pero es un gasto que se paga así, o si no mantienen las refinerías, pues no producen. Entonces, si tú, lo primero que tú tienes que hacer, y es lo que hizo Petrobras, y así está esta TOI de Noruega, y así está Electricité de Francia, es sacarla del presupuesto y poder manejarla como una empresa. El Universal. ¿Sí? Porque entonces sí vas a tener una empresa integrada que valga. Hoy es una empresa que ya casi nada más produce materia prima. Es una barbaridad. Y digo, les puedo aquí decir muchas cosas, pero, por ejemplo, México era el quinto productor mundial de petroquímicos. ¿Sabes qué lugar somos hoy? El 64. Porque no han invertido. El Universal. No hay ningún país del mundo que importe, que sea un productor de petróleo importante, que tenga un mercado interno importante, que importe la mitad de su gasolina. Nadie, o sea, ni remotamente cercano a eso en el mundo.
El Te puedo Universal. dar los datos de las refinerías y por qué conviene y las tires y ya todo lo hicimos. Yo no me guío tanto por la ideología sino por los números. Claro que conviene, claro que hay que hacerlas y la razón que no se hacen es por esto de que es gasto público, pero no es gasto público, es una inversión. Y te digo, todas las empresas del mundo El de Universal. energía exitosas están así, con lo que le llaman autonomía de gestión y presupuestaria. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros, que es una reforma muy importante y que la necesitas hacer si quieres que Pemex valga y ya alguien más que saque capital privado, pero eso es lo primero que tienes que hacer. Y aparte, tienes que arreglar las finanzas públicas antes ni de pensar en eso, porque miren, ahorita Pemex paga como 8 puntos del PIB de impuestos. El Universal. Bueno, o sea, eso es el triple de lo que pagan de impuesto sobre la renta todas las empresas del país, El Universal. para que tengamos una idea de la magnitud. Entonces, tú tendrías que quitarle, bueno, y obviamente Pemex paga más impuestos que su utilidad. Entonces, tú tendrías que, para buscar, colocar, pues tendrías que quitarle la mitad de la carga fiscal, vamos a decir, porque si no, pues no vale nada. ¿Quién va a invertir en una empresa que paga más impuestos que su utilidad? El Universal. Está muy interesante, pero yo creo que eso es todos los días. Yo no he hablado de no, pues acá para que me escuche. Uy, tocado, ya me diste miedo, a ver qué nos dice. A mí también. ¿Verdad? Mira, una de las cosas que yo veo muy importantes es eso. El Universal. El debate, una cosa a pensar que si aquí hubiera fuerza, los candidatos que vienen a la cárcel, todo, nada más con las acusaciones que se publicaron, todo, van a la cárcel. Bueno, las cosas se van a todos, pero todos se van a la cárcel. Los tres candidatos, excepto el títere de Cuadri, porque su padre no es un pobre títere, el doctor Gordillo. Su padre no tiene ni personalidad, ni tiene pobre payaso que se presenta ahí con una impresión. Pero del otro lado, El Universal. Ahora, así quiero llegar. Quiero llegar con esto que nos pasa todos los días a todos, a la gran mayoría por lo menos. Nadie cree en los políticos. Ese es el problema más grave de todo esto, que nadie cree nada en la actualidad. Y ese es un malestar general, un mal general en nuestro país. Ya nadie le cree nada. El Universal. Peor todavía si nos vamos a un circo de la Cámara de Diputados, porque el circo de la Cámara de Diputados, donde tenemos 500 y pico de vagos en uno y 300 y pico en el otro de vagos que no hacen nada. Si nos vamos a la Cámara de Representantes, peor todavía. Gentes que no hacen nada, que son una punta de vagos todos, que no hacen nada más que son un cáncer